Me siento muy honrado, de verdad, que se nos incluya a los abogados, porque durante años siempre he escuchado que dejen que los expertos legislen en tema de los animales, ¿no? Y entonces se entiende que los expertos son, sí, médicos veterinarios, biólogos, etcétera, pero casualmente cuando hablamos de hacer leyes, redactar leyes, a los profesionales de las leyes nos dejan a un lado, ¿no? Es bastante irónico, simpático y paradójico, ¿no? Entonces, yo les digo, dejen que los abogados, ¿sí? Dejen que los abogados diseñemos, hagamos la arquitectura, la ingeniería jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy en día, que sí, coincido con las participaciones de muchos de mis compañeros, tenemos un marco normativo vasto en México, 31 cuasimodos de leyes locales en el país, tenemos 31 ya códigos penales que tipifican el delito de maltrato animal, tenemos una ley federal de sanidad animal, una ley general de vida silvestre, la ley general de equilibrio y protección al ambiente también lo menciona, o sea, tenemos un marco normativo, tenemos hasta poesías jurídicas como encontramos en la Constitución de la Ciudad de México, que por cierto, no nos distraigamos con los romanticismos jurídicos de la sintiencia. Yo sé que es muy atractivo y muy bonito el tema de la sintiencia, pero la sintiencia a efectos jurídicos es nada más una mera condición. A los animales, y el ejemplo es la Ciudad de México, se les considera como seres sintientes en la Constitución. ¿Eso le ha cambiado la realidad a los animales en la Ciudad de México? No. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar de los animales como sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque el tema de la sintiencia el día de mañana, que nuestra obligación como defensores de los derechos de los animales ante las autoridades que no aplican nada en todos los órdenes de gobierno, sea federal, estatal o municipal, cuando recurramos a las vías de los órganos jurisdiccionales a exigir que cumplan esa normativa, pues evidentemente a un juez pues va a quedar a su interpretación el tema de la sintiencia, pero no le va a decir mucho, ¿sí? Sin embargo, el estatus de animal como sujetos de derecho a efectos procesales en la defensa de los derechos de los animales, ahí sí va a haber un cambio realmente diferente. Entonces, empecemos a hablar de los animales como sujetos de derecho. Ahora, en esta ley, si bien que sea más bien enfocada a una ley general, no podemos tampoco pensar que a través de una ley general de bienestar animal, porque el bienestar animal, vuelvo a lo mismo, es una condición. Tendríamos que separar un tema y no confundir bienestar animal, protección y derechos de los animales. Jurídicamente y son cosas completamente distintas, ¿sí? Y lo hablo desde el punto de vista jurídico, que es importante empezar, ¿sí?, que a través de una ley general, y por eso insisto, que no nos excluyan a los abogados. Yo sé que, y con todo respeto, y no sé nada en contra de los profesionales de la veterinaria ni de los biólogos, pero como dice el viejo dicho, zapatero a tu zapato, no nos excluyan a los abogados. ¿Por qué? Porque el objetivo de una ley general, ¿sí?, debiera ser empezar a armonizar la esquizofrenia de marco normativo que tenemos. O sea, hoy se quejan de que las 31 leyes locales pues no se aplican y están mal. Pues sí, encontramos una esquizofrenia donde es verdaderamente absurdo que una ley de protección animal local diga su objeto es proteger la vida de los animales, bla, 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 pero al arbitrio del legislador dice, pero estos animales no están protegidos. Estos animales se pueden matar en las plazas de toros. Estos animales se pueden matar los gallos en un palenque. O sea, vean nada más, o sea, pero qué cinismo, qué valentía y qué osadía el decir, hago una ley de protección animal, pero voy a excluir a otros que pues no los protejo, eso sí que los maten, pues por varios argumentos. Que por cierto, los argumentos con los que matan a estos animales, nos guste o no nos guste, ¿sí?, no lo decimos nosotros los animalistas, ¿no? Y esto se lo comento pues a todos aquellos que se dedican a este tipo de actividades, pues les guste o no les guste, el máximo órgano jurisdiccional de este país, que es la Suprema Corte de Justicia, ya lo resolvió en un amparo en revisión, precisamente como lo mencionó mi compañera Verónica, en respecto a la prohibición de las peleas de gallos en Veracruz. En el amparo en revisión 186/2018, la primera sala que votó de manera unánime ya lo dijo muy claramente: ninguna actividad que conlleve maltrato, crueldad o sufrimiento puede
puede considerarse amparada en la Constitución un derecho a la cultura, a la propiedad privada y a la libertad de trabajo. Entonces, creo que este tema que ha sido redundante durante muchísimos años, que si es cultura, que si son tradiciones, etc. Bueno, por lo menos para mí su servidor sale sobrando. Nos guste o no nos guste, pues vivimos en un marco normativo, en un Estado de Derecho. Bueno, pues habrá que reclamarle a los ministros de la Corte, a la Suprema Corte, porque ya están estos criterios, así como los criterios de que, bueno, pues nos guste o no nos guste, las declaratorias de patrimonio cultural de la tauromaquia y de las peleas de gallos son inconstitucionales. ¿Sí? No lo decimos nosotros, lo dice la Corte. Entonces, en este sentido, creo que no podemos, en aras ahora del lado de nosotros los animalistas, que es muy entendible luego la desesperación que tenemos precisamente de que vemos que la situación de los animales no va a cambiar por las leyes, no ha cambiado la situación de los animales con los 31 cuasimodos jurídicos que tenemos en los estados. Pero ¿qué nos hace pensar? Y es lo que nosotros vemos los abogados el día de mañana, ¿qué nos hace pensar que una ley general, ¿sí?, le va a cambiar realmente o sea, la vida a los animales? Si no se aplica, pues no le va a cambiar. Podemos hacer, y lo repito aquí lo que he dicho en diferentes congresos, podemos hacer el Disneylandia jurídico, pues con todas nuestras fantasías, con todos nuestros deseos, se lo escribimos a Santa Claus y decimos esto y esto y esto, esperando además de que pues, alguna autoridad, algún ente cumpla con las cosas, cuando nuestra realidad es que no se cumple absolutamente nada. O sea, tenemos el tema del maltrato animal en las fiscalías. Bueno, pues eso es un tema de ámbito competencial local meramente, que no lo va a resolver una ley general. Pero ¿qué sí nos corresponde a nosotros los activistas? Bueno, pues empezar a exigirles a las fiscalías que capaciten a los agentes del Ministerio Público en temas de maltrato animal, empezar a exigirles a las fiscalías que se integre un médico veterinario legista. ¿Por qué a veces los procesos penales y salimos a las marchas ahora este 25 de junio todos enojados? Que salimos gritando maltrato animal al Código Penal cuando ya está desde hace casi prácticamente 10 años. Pero tenemos que ver y entender también nosotros desde el animalismo que no va a cambiar y no está sucediendo realmente en materia penal que se vean reflejadas sentencias en el país, porque hoy tenemos en los últimos 4 años menos de 30 sentencias por el delito de maltrato animal, que es lo que nosotros desde Anima Naturalis en el Atlas de Maltrato Animal, pues es una numeral, es un mini INEGI de datos duros. ¿Pero por qué? Porque los animales no están considerados víctimas en la ley de atención a víctimas. ¿Pero por qué no son considerados víctimas los animales? Porque los animales siguen siendo considerados cosas desde el Código Civil Federal y los 32 códigos civiles locales. Entonces, vaya esquizofrenia, ¿sí? Tenemos que en la Constitución de la Ciudad de México, sí, la sintiencia y un romanticismo jurídico hermoso que no ha servido de nada, pero siguen siendo considerados los animales en el distrito, en la Ciudad de México, como un piano, como un escritorio, y no son considerados cosas, víctimas. Y bueno, entonces después, en materia procesal, ahí vienen los problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe de cumplir una ley general, ¿sí?, que dicte en su ingeniería, en su diseño, ¿sí?, en su arquitectura jurídico, ¿sí?, meramente, pues delimitar bien los principios, los objetivos, los conceptos, las definiciones, los ámbitos competenciales, hacer una ley que entonces delimite bien los tipos de competencias federales, estatales y locales, porque nos guste o no, el tema de los animales tiene que pasar por los 3 órdenes de gobierno. Bueno, entonces ligar que esa ley tenga dientes, y entonces ligarla a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y entonces el día de mañana nosotros, en nuestro trabajo como activistas, en nuestro trabajo como defensores de los derechos de los animales, empezar a exigir que las autoridades cumplan. Hoy tenemos un marco normativo, bien lo apunta mi compañero y lo dijo muy bien el médico veterinario Misael, pues está la norma 033, pero esta no se cumple, no se aplica. La norma 051 en animales, tenemos ya un capítulo de bienestar animal desde el 2007 en la Ley Federal de Sanidad Animal que no se cumple. La norma oficial mexicana 033 fue expedida en el 2014, no se cumple y es meramente responsabilidad de la federación.
Entonces, no podemos pensar que todo se centralice y que caiga en la federación, porque hoy tenemos este ejemplo, que la Federación Olímpica abiertamente no hace su trabajo. Y si nos vamos a los animales silvestres, en la fauna silvestre, pues es otro desastre, es el mayor desastre que puede haber ahorita en el país, el tema de la fauna silvestre. Yo consigo los datos que decía el compañero de tráfico de especies, pero vayamos más allá, vayamos más allá. O sea, está la Ley General de Delincuencia Organizada, donde considera el tráfico de especies como una actividad de delincuencia organizada, pero en la Fiscalía General de la República, donde hay una subprocuraduría de delincuencia organizada, no contemplan al tráfico de especies como una actividad de delincuencia organizada, cuando además lleva más de 100 mil millones de dólares al año, cuando México es el quinto país megadiverso en especies y es de los que mayor víctimas de tráfico de especies surge. Pero la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ningún área dedicada a este delito, cuando ya se sabe que el crimen organizado ahora ya captó este delito. Pero le preguntamos al Centro Nacional de Inteligencia y tampoco. Y la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Profepa nada más hace 7 ridículas denuncias al año por tráfico de especies, versus que hay más denuncias de ciudadanos por este delito, ¿sí? Entonces, tenemos el gran problema, la situación de los animales no va a cambiar por Disneylandias jurídicos, que aquí venimos profesionales de todas las áreas, con las mejores intenciones, con una narrativa, dejar que desde la ciencia se legisle. Bueno, pues se podrá legislar desde la ciencia, pero si la ley no se cumple, si tenemos un Frankenstein jurídico obeso, ¿sí?, que va a tener una pésima trazabilidad de normativa con el resto del marco jurídico, pues no va a pasar nada. Así se legisle desde la ciencia. Entonces, una ley general sí debe de tener básicamente una arquitectura, una ingeniería y un diseño jurídico que se delimite muy bien y que a partir de ahí se empiecen a enderezar los 31 cuasimodos jurídicos que tenemos en los estados, que a partir de esa ley se empiece a cambiar el estatus jurídico a nivel local de los animales como sujetos de derecho en las legislaciones civiles y se les considere como víctimas en las leyes de atención para efectos penales. Ese debe de ser realmente la orientación de un marco normativo, porque por ahí vi la famosa pirámide de Hans Kelsen que nos enseñan a nosotros los abogados y la que la conocemos bastante bien. Claro, la Constitución está hasta arriba, los tratados internacionales, las leyes federales, que en este caso son no solamente federales, leyes nacionales o leyes generales, ¿sí?, o leyes reglamentarias, y después vienen las leyes locales y reglamentos. Bueno, atendiendo a esa pirámide de Hans Kelsen que bien mencionaron, bueno, en esa lógica, sí, la ley debe de tener como principio armonizar todo el marco normativo hacia abajo, hacia las leyes locales. Si la ley no cumple ese objetivo y no sirve para eso, pues entonces la situación de los animales va a seguir igual. Y la otra, que debemos de empezar nosotros, ¿sí?, el gremio, ¿sí?, a empezar a exigir que la defensa de los derechos de los animales se haga a través del derecho. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, no todos son abogados, yo lo sé, pero bueno, conozco como la compañera que está aquí sentada, que no es abogada, pero se ha empapado durante años, Gabriela, en temas legales, al saber y al entender, ¿sí? Hoy tenemos, como bien dijo mi compañera Verónica, favorablemente tenemos un poder judicial que ha sido muy favorable con los derechos de los animales. O sea, todas y absolutamente las sentencias que ha habido en prohibición de toros y de gallos, las han perdido los gremios. Tenemos hoy espléndidos criterios en el Poder Judicial. Entonces, bueno, nos toca empezar a profesionalizarlos más en ese tema y empezar a acceder a los órganos jurisdiccionales, porque solamente a través de ellos vamos a obligar que una Secretaría de Agricultura, que un Senacica, que un gobierno estatal empiece a cumplir la ley, que ese es el principal problema. Entonces, una ley general debe de ser en estos marcos. La educación, no he escuchado nada sobre el tema de la educación. O sea, tenemos un gran problema de violencia hacia los animales, ¿sí? Y que las 31 secretarías, bueno, excepto Guanajuato, que es el único estado que el gobierno estatal no se mete nada, pero todas las secretarías de educación de los estados tienen atribuciones para difundir programas en las escuelas sobre respeto a la vida de los animales y prevenir la violencia. No lo hacen, ¿sí? Entonces, tendría que ser una política de prevención a la violencia desde este marco normativo general y que obliga a la Secretaría de Educación Pública entonces, en ese sí, empezar a tratar este tema. Entonces,
que no veamos una ley general, que jurídicamente tendría que ser lo más correcto, una ley general, pues la panacea y que se van a resolver todos los problemas. No convirtamos un Frankenstein jurídico obeso, que queremos que sea Disneylandia, y va a terminar en eso la situación, porque no va a cambiar la situación de los animales por Disneylandias jurídicos que tengamos, así sean hechos desde la ciencia.